Mi nombre es Mario, esta es una foto de la última edición del evento TechFest, que es lo que hago cuando no estoy trabajando. Cuando yo estoy trabajando, soy ingeniero de software. Cuando estaba en la universidad fundé una startup que se llamaba Parkfy. Como veis, he trabajado en otros sitios, por lo tanto la startup se fue a la mierda, eso no salió bien. Después estuve trabajando en Eventbrite, la plataforma de venta de entradas, y ahora trabajo en una startup pequeñita que se llama Atomic. Y como os decía, mientras no estoy trabajando, pues estoy organizando el evento TechFest. En el evento TechFest yo entré como voluntario en la segunda edición, en el año 2014, y durante los años, pues bueno, me fui metiendo más en el equipo organizador y ahora pues hago básicamente lo que toque dentro de TechFest. Pero mi parte favorita es algo que tiene mucho que ver con la charla que voy a dar hoy, que es toda la parte audiovisual y la parte de comunicación. Bueno, ¿quiénes de aquí conocéis TechFest? Vale, bien, bien. Hay gente que no lo conoce, eso está guay. Os voy a hacer un breve resumen en números. Pasa. TechFest es un evento muy parecido a Comic. Es un evento que quizá tiene más parte divulgativa, barra ciencia, y no tanto parte técnica. Y este año hemos hecho 10 ediciones, 12 años, porque hubo un pequeño parón por la pandemia. Tenemos cerca de unos 1.800 asistentes cada año. También emitimos en directo todas las charlas, tenemos 10.000 visualizaciones. Y este último año tuvimos 66 charlas en 4 salas simultáneas. Este dato os lo doy porque va a ser relevante para luego ciertas cosas que os voy a contar que le añaden complejidad a los sistemas que queremos hacer. Y bueno, recibimos eso, unas 720 propuestas. Dentro de TechFest, voy a beber agua porque me estoy quedando la boca totalmente seca, perdona. Como os decía, una de las cosas que a mí más me gusta de TechFest, o que es de mis partes favoritas, es la puesta en escena. Estas son 2 fotos de la primera edición de TechFest, ¿vale? Que lo hacemos en la Universidad Carlos III de Madrid. Es un auditorio, era un auditorio donde pues literalmente pues había una mesa, un escenario y poco más. Y eso era TechFest. TechFest era un evento, una conferencia al uso de tecnología. Esto realmente, yo, aparte de ser ingeniero de software, siempre he tenido ahí un poco en la cabeza toda la parte audiovisual. A mí es algo que me gusta mucho. Y según me fui metiendo en la organización, intentamos darle un poco más, un toque más audiovisual, ¿no? Esto, para que os hagáis una idea, esto era lo que hemos hecho este año en TechFest, que comparado con lo que hacíamos al inicio, pues la verdad es que tiene un trabajo de producción bastante interesante. Pero esto trae un problema. Y el problema que trae todo esto es que TechFest es un evento sin ánimo de lucro. Para los que habéis estado allí, cuesta 6 euros la entrada, que se dona íntegramente, y además, pues todos los que estamos allí somos voluntarios, etcétera, etcétera, ¿no? Es un evento de comunidad. Y cuando estás en un evento de comunidad, esto, si tú lo ves desde fuera, es algo que es carísimo. O sea, todo el equipamiento audiovisual es carísimo. Entonces, tuvimos y hemos tenido que seguir haciendo pues muchos hacks para poder tener cosas de calidad, pero que sean baratas o casi gratis. ¿Y qué haces cuando necesitas eso? Pues te lo programas, te lo haces tú mismo. Y es un poco de lo que va esta charla, ¿no? Que diréis, ¿qué tiene que ver con el sistema de cartelería digital? Pues ahí llegamos. El sistema de cartelería digital es una cosa que tenemos en TechFest, que puede parecer una cosa muy concreta, que es lo que se ve en las pantallas de los pasillos, pero realmente está en todo lo que hacemos dentro de TechFest. Es lo que hace que haya rótulos en el streaming, es lo que hace que pongamos cuál es el aforo en las diferentes salas, es lo que incluso da órdenes a la iluminación, por ejemplo, en el auditorio para que se muevan los focos. Y todo esto, había una forma de hacerlo, ¿no? Tú esto lo puedes encargar a alguien, no hay empresas que hacen esto, hay sistemas de cartelería digital en el mercado, pero que, uno, son caros, dos, para hacerlo a medida, para lo que tú necesitas, es complicado porque al final pues es lo que está. Y luego, como os decía, como tenemos tantas charlas, es muy complicado que luego esto salga bien. Tú te puedes hacer que estos rótulos haya una persona escribiéndolos de antemano, pero tenemos casi 100 ponentes. Es muy probable que vaya a salir mal el nombre de una persona o que no se vaya a meter la charla. También suele haber cambios de salas, ¿no? Hay charlas que se cambian. Entonces, bueno, cuando en solo 2 días tienes tal cantidad de movimiento, pues si lo tienes automatizado, lo tienes en una base de datos, pues funciona, ¿no? Y luego, obviamente, pues esto tiene luego su conexión con todos los sistemas y tal. Me voy a meter ya a contar un poco más la parte técnica, ¿vale? Esto es, lo llamamos así, TechFest Digital Signage, TechFest Cartelería Digital, que empezamos a hacerlo en 2017. En 2017 queríamos hacerlo, no teníamos, lo que pensamos, una forma muy directa es, tú tienes un evento de conferencias donde tienes una pantalla de proyección, pues vamos a utilizar eso en los descansos, ¿no? Y entonces, ¿qué era lo que yo sabía hacer? Pues yo sabía programación web.
Si yo hubiera sabido programación de clientes de escritorio de Python, pues igual esto era otra cosa, era una aplicación de escritorio. Entonces, se programó este sistema y lo que se hacía era que se ponía pantalla completa, con un poquito de amor con HTML y CSS para que no se vea el ratón y no parezca una web, ¿no? Entonces, en 2017 esto estaba integrado dentro de la propia web de TechFest y lo hacíamos con Python, el framework Flask y el frontend en jQuery, ¿vale? Esto no os lo voy a escribir, ¿vale? Esta foto que pongo aquí es donde vivía el sistema, no vivía en la nube, vivía literalmente en una torre que estaba en uno de los centros de procesamiento de datos de la universidad, ahí en plan tirada en el suelo, ¿vale? Eso es una recreación con IA, ¿vale? No es una foto real. Este sistema, que es el que os contaré en detalle, se rehace en 2020, no se utiliza en 2020, por lo que todos sabemos, ¿no? Se utiliza ya en la siguiente edición, que fue en 2023, y se migró todo a la nube. Se migró a la nube de Amazon Web Services y se dividió se sacó de la parte de la web, ¿vale? Y es ya un sistema totalmente independiente. Por una parte tenemos los clientes web, ¿vale? Los clientes web, que son estas webs que abrimos en pantalla completa, que es lo que ponemos en las pantallas de los pasillos, lo que ponemos en las pantallas de las salas, lo que está embebido dentro del software de realización, lo que también se alimenta a la señal del auditorio, de las pantallas del auditorio, y lo que también tenemos en los iPads, que en cada sala que tenemos de TechFest hay unos iPads de control donde se van viendo las pantallas en la charla que es, ¿no? O sea, pueden seleccionar la charla que es, perdona. Entonces estos clientes web se conectan a un frontend, ¿vale? Luego voy a ir entrando en cada uno de los sistemas, ¿vale? La idea es ir saltando poco a poco. Tenemos un frontend, ¿no? El frontend lo tenemos en S3 y en CloudFront y luego todo el backend que ahora os voy contando. Esto funcionaba en 2020 con una API REST, el frontend se hablaba con el backend con una API REST, que tenía todo el sentido del mundo en 2024, el año pasado, reescribirlo y hacerlo con WebSockets, ¿vale? Porque al final hay mucha interacción entre el frontend y el backend, que ahora os contaré para qué, y entonces se pasó a WebSockets. Y esto es lo que os voy a contar, ¿vale? ¿Cómo os lo voy a contar? Pues voy a ir pasando primero sobre la infraestructura, después por Continuous Integration, Continuous Delivery, muy entrecomillado, luego entendéis por qué, luego el backend y luego el frontend, ¿vale? La infraestructura, como os decía, está en Amazon Web Services, utilizamos S3 para el frontend, ¿vale? El frontend es muy sencillito lo que hacemos en la infraestructura, realmente es lo que más alimenta el sistema y simplemente hacemos un compilado estático del frontend, se sube a S3 y luego le ponemos un CloudFront por delante para que es un CDN CloudFront para que pues, se pueda tener esa distribución. Por una parte, el backend lo tenemos con API Gateway, con WebSockets, ¿vale? Y lo tenemos conectado a funciones Lambda. No os lo he dicho, está en el título de la charla, pero todo es serverless, ¿vale? No hay un solo servidor en todo esto. Y además esto hace que porque esto se utiliza 2-3 días al año, el resto del tiempo está apagado y solo lo utilizamos por uso. Luego toda la infraestructura está definida en CloudFormation, con el framework serverless, que ahora os lo cuento. Y luego pues utilizamos alguna cosilla más de la nube de Amazon, como por ejemplo Route 53 para las cosas de dominio. Dynamo lo utilizamos como base de datos no relacional, que almacenamos ahí el estado del sistema, que de nuevo ahora os cuento cómo funciona. Y luego utilizamos un poco de WAF para securizar el sistema. ¿Cómo tenemos la infraestructura? La infraestructura la tenemos con el framework serverless, ¿vale? ¿Alguien de aquí no conoce framework serverless? Vale. Bueno, pues el framework serverless lo que te hace es una abstracción sobre CloudFormation, que es un modelo de definir tu infraestructura, ¿no? Entonces, pues en un fichero, que es el serverless.yaml del repo, es donde nosotros escribimos las funciones que necesitamos. En concreto, necesitamos 3 funciones, que son las de conectar, desconectar y gestionar cuando llega un mensaje, ¿vale? Estos son para los WebSockets que desde nuestro frontend vamos a ir enviando al backend para luego cambiar el estado del sistema, ¿vale? El estado del sistema, no lo he contado, pero es, por ejemplo, si en una sala estamos en modo charla o en modo descanso. Si estamos en modo descanso, en las pantallas de la sala sacamos cuáles son las siguientes charlas. Si estamos en modo charla, hacemos una transcripción en directo de la charla. Por ejemplo, los subtítulos, que mucha gente nos ha preguntado que cómo los hacemos, pues se hacen por ahí, ¿no? También es qué charla está en cada momento, que es lo que luego utilizamos para poner en los pasillos, pues ahora está esta charla, o cuánta gente hay en cada sala, si hay 100 personas, si hay 300 personas, ¿no? Eso es lo que llamamos estado del sistema. Y es lo que habla el frontend con el backend con WebSockets.
Entonces simplemente tenemos este fichero, ¿vale? Aquí he eliminado un montón de parámetros, simplemente para que se viera, que imagino que no se ve muy bien, pero bueno, luego las slides las compartiré y estarán también en el vídeo. Simplemente defines tus funciones y esto haces un comando que es serverless deploy. Internamente lo que hace es que lo compila CloudFormation y te lo levanta en la nube y ya tienes todos tus recursos allí preparados. Se podría haber hecho con otras cosas, se podría haber hecho con Terraform, se podría haber hecho con CDK, por ejemplo. Sí, ¿por qué se hizo con serverless? Pues porque es lo que yo conocía en ese momento y fue para adelante. Ahora lo habría hecho con otra cosa, lo habría hecho con CDK, que me gusta un poco más. Continuous Integration y Continuous Delivery. Os lo digo muy entrecomillado, ¿por qué? Porque, bueno, el repo es un monorepo, ¿vale? Todo el proyecto y está en Bitbucket. De nuevo, ¿por qué Bitbucket y no GitHub? Pues porque cuando empezamos con esto, Bitbucket te daba repos privados gratis y GitHub no, básicamente. Entonces, hay un fichero que es Bitbucket Pipelines, ¿vale? Que es el equivalente, las Bitbucket Pipelines son el equivalente a las GitHub Actions, donde hacemos dos cosas. Una, compilamos el frontend, lo subimos a S3 y hacemos una invalidation de CloudFront para decirle, oye, que hemos actualizado el frontend, y el backend hacemos este comando que os he dicho de serverless deploy, ¿vale? Continuous integration, bueno, no hay test porque, y esto va todo a main, a la rama main. ¿Por qué? Pues porque al final soy yo contribuyendo al proyecto, se utiliza en los días de test muy intensivamente, pero solo esos días, entonces pues tampoco es que haya mucha cosa. Hay un linter al menos, eso sí que está. Y el backend, ¿cómo funciona el backend? Realmente el mayor peso del sistema está en el frontend, ¿vale? Es el que define casi todo lo que puede pasar y lo que va a pasar en el sistema. Y el backend es lo que tiene menos peso, ¿vale? Y se ocupa de lo que os he dicho antes de manejar el estado. Y como os decía, funciona por WebSockets y está en Lambda con una API Gateway. Y esto tiene una serie de cosas concretas que voy a intentar contar rápidamente de cómo funciona. Porque claro, realmente los WebSockets es una conexión que tú abres desde tu frontend a tu backend y se queda abierta. Y con esa conexión abierta tú mandas mensajes tanto del cliente al servidor como del servidor al cliente. Son mensajes que van de manera inmediata. Pero si tú esto lo haces en un entorno serverless, que no hay servidor, por definición de la palabra, y realmente tú lo que haces es que tus funciones lambda se ejecuten con cada mensaje que llega, pues aquí Amazon ha hecho una abstracción que para mi gusto está bastante bien hecha. No sé cómo lo harán otros proveedores de cloud. Y lo que hace es que te define tres funciones. Tú tienes que definir tres funciones. Una es la de conectar, otra es la de desconectar y otra es la de mensajes. Luego puedes definir más si quieres para filtrar por mensajes. Y realmente ellos te dan una URL, tú desde tu frontend te conectas a esta URL y ellos te van a ejecutar esta función. Cada vez que te conectes te ejecutan la primera función y te dan un ID. Tú este ID te lo guardas en tu sistema y ya lo utilizas para lo que lo necesites luego. En la función luego de default, lo que se llama default, cada vez que hay un mensaje del frontend hacia el backend, te van a decir, oye, este mensaje con este ID. Y tú ya haces tus movidas, pero tú no necesitas tener conexiones abiertas, no necesitas realmente nada, lo cual hace que esto sea escalable a millones en cuestión muy fácil. No necesitas tener ningún servidor consumiendo todos estos recursos que sí que te consume un servidor serverless. Luego, ¿cómo hemos llevado nosotros esta parte de las tres funciones a nuestra lógica de negocio, ¿no? Pues cuando recibimos esta función de conectar, validamos la conexión para ver que sea un cliente que se pueda conectar. Desconectar, pues obviamente la eliminamos. Y luego, cuando nos llegan mensajes, tenemos 4 mensajes. Con únicamente 4 mensajes manejamos todo el sistema. Get, ping, update y subtitles, ¿vale? Vale, me he comido que, claro, hay una parte muy importante que es que tú desde el backend también quieres mandar mensajes a tus clientes. Y si no tienes este túnel abierto, ¿cómo se hace? Bueno, pues aquí Amazon lo que hace es que te da un SDK, ¿vale? Que simplemente pues, es una función que tú llamas con este ID y con este payload que tú quieres mandar y le llega al cliente automáticamente. Me voy a comer esa parte. Como os decía, tenemos estas 4 funciones de lógica de negocio que las resumo rápidamente. Una es ping, ¿vale? Que lo que hacemos es que el frontend está todo el rato enviando mensajes al backend no sé si serán como cada 10 segundos, para que nosotros almacenar que el cliente sigue vivo, ¿vale? Esto luego nos viene muy bien para saber si hay alguna cosa que está mal. Yo, por ejemplo, hay veces que estamos en TechFest y yo veo que un cliente se ha muerto y esto es porque igual está dando problemas el streaming, porque el navegador que está embebido dentro del problema del streaming pues no está funcionando bien. O que una tele del pasillo se ha quedado atascada. ¿Qué pasa?
pues entonces también lo puedo detectar rápidamente con esto. Get, pues es para obtener este estado, ¿no? Aquí, por ejemplo, el sistema de cartelería que está dentro del streaming le interesa saber si en ese streaming tiene que mostrar un rótulo o no, pero le da igual cuánta gente hay en la sala de al lado. Entonces, hay una función de filtrado donde cada sistema le dice, oye, yo solo quiero enterarme de qué hay en cada sala, cuánto aforo hay o lo que quiera enterarse cada uno. Esto, por cierto, os lo estoy contando todo, cómo lo implementamos en TechFest, ¿vale? Porque es nuestro sistema, básicamente, pero realmente está totalmente abstraído para que si esto se lleva a cualquier otro sitio, tú te defines tus claves, te defines tu estado, te defines tus vistas y funcionaría perfectamente. Y luego la función de update, pues obviamente hay cosas, hay clientes que necesitan hacer cambios del estado. No solo estos iPads que os he enseñado que tienen la web de control abierta donde vas pulsando y vas diciendo, pues ahora tenemos esta charla, ahora tenemos esta otra charla, ahora quiero poner esta sala en modo descanso o la quiero poner en modo charla, o quiero activar los subtítulos o están funcionando mal los subtítulos, los quiero desactivar. Entonces todo esto también tiene esta parte de decirle al sistema, oye, cámbiame esto, ¿no? Entonces la función update. La función subtitles os la cuento luego, cuando os cuente el frontend. Y como os decía, este estado del sistema es lo que tenemos en estas claves, ¿vale? Y las guardamos en Dynamo. Podríamos no tener base de datos, realmente, porque si todos tus clientes están conectados al mismo tiempo, podrías estar enviando información y recibir. Pero si un cliente se conecta de repente, pues tienes que tener una forma de actualizarle cómo está el estado, ¿no? Entonces, realmente todo esto, siempre que nosotros mandamos algo, lo guardamos también en Dynamo, ¿vale? Dynamo es una base de datos de Amazon Web Services no relacional, extremadamente barata, donde tú, pues eso, literalmente es clave-valor, ¿vale? Luego, esto es la parte más síncrona del backend, ¿vale? Estos son los clientes comunicándose con el backend, pero en el sistema tuvimos la necesidad de tener cosas, que pasaran cosas asíncronas. Y realmente tenemos estas dos, ¿vale? Pero que esto se podría abstraer y añadir todas las integraciones que quisiéramos. Añadir una función asíncrona, ¿vale? Una función asíncrona es algo que ocurre, por ejemplo, cada minuto o cada 10 segundos, ¿no? En nuestro sistema. Simplemente es tan sencillo como añadir en nuestro archivo de serverless YAML estas 4 líneas con el archivo donde tenemos la función y cada cuánto se quiere ejecutar, ¿vale? Y esto por detrás, Amazon automáticamente ya te creas tu cron job, te crea su entorno y lo va ejecutando, te crea sus logs y todo lo que necesites, ¿no? Entonces nosotros, dos que necesitábamos, nosotros estamos integrados con una aplicación que se llama Tally Count, ¿vale? Que es una aplicación de conteo de aforo de personas. Entonces nosotros tenemos a voluntarios y voluntarias en cada una de las salas con esta aplicación que van controlando cuánta gente entra en cada sala. Y esta aplicación tiene una API, pero es una API REST, no es una API de WebSockets. Entonces nosotros lo que necesitábamos para poder traernos esta información a nuestro sistema era una función que se ejecutase cada 10 segundos, cada 15 segundos y le vamos preguntando, oye, ¿cuánta gente hay? ¿Cuánta gente hay? Y esto nos lo devuelve y lo metemos en nuestro sistema en nuestra base de datos de Dynamo, de tal forma que luego lo podemos utilizar donde lo necesitemos. ¿Dónde lo necesitamos? Pues por ejemplo, en las pantallas que ponemos por los pasillos, te sale sala track 1, track 2 y te sale aforo casi completo, aforo completo o aforo libre, ¿no? Entonces una cosa que en TechFest que se suelen llenar bastante las salas, pues la verdad es que viene bastante bien. Y luego otra cosa que tenemos, ¿no? Esto es más bien como traer información a nuestro sistema, pero también teníamos la necesidad de dar información hacia afuera. Bueno, necesidad. En TechFest necesidad hay veces que es simplemente porque nos apetece hacer las cosas. Entonces, realmente tenemos un sistema donde tenemos todas las charlas metidas, ¿no? De la agenda y donde además tenemos cuál es la charla que hay en cada momento. Entonces, con esa información podíamos hacer cosas. Nosotros emitimos en directo todas las charlas y entonces tú entras en YouTube y tenía, pues, track 1, TechFest 10, track 2, TechFest 10, track 4, TechFest 10. Pero realmente dices, oye, ya que tienes esta información y tienes todo esto, te puedes actualizar la charla dinámicamente. Entonces, si habéis visto alguna de las emisiones en directo de TechFest, no solo pone track 1, sino que además te pone en el título del streaming de YouTube, ahora, 2 puntos, y te sale el nombre de la charla. ¿Esto es algo necesario? No, eso es una pijada. Pero realmente si ya lo tienes todo y estos son 5 líneas de código realmente. Entonces, pues lo haces y con una función aquí, pues puedes hacer estos side effects, ¿no? del sistema. Me voy a saltar al frontend, ¿vale? El frontend realmente es la parte que más peso tiene porque es lo que define todo, ¿no? Esto que os he enseñado del estado del sistema son clave-valor, pero para el backend le da absolutamente igual. Podría ser Pepito y es el frontend el que realmente le va a decir al backend cuál es el estado que quiere guardar. El frontend está hecho en Vue,
De nuevo, ¿por qué Vue y no React? Pues porque no me gustaba React cuando empecé a programarlo. Y dije, pues Vue. Y utilizamos el framework, sobre framework, Nuxt, ¿vale? Para quienes no conozcan cómo funciona esto, Nuxt es lo mismo que Next. Next es sobre React, pues Nuxt es sobre Vue, ¿vale? ¿Qué te da Nuxt? Pues simplemente te da como unas directrices y como unas abstracciones sobre Vue, que ya es un framework de por sí, que te facilitan un poco la vida, o que a mí me gustan, la verdad. En concreto, te obliga a tener una... o te obliga o te dice que debes de tener una distribución de directorios que te marcan ellos, ¿vale? Entonces, tú creas tu proyecto con Nuxt, ¿no? Y te crea una serie de directorios iniciales, que uno, por ejemplo, se llama Pages. Y entonces tú, todos los componentes que metas en el directorio Pages ya van a estar en tu aplicación. Tú luego te metes localhost /hola y entonces ya te lo renderiza automáticamente, ¿no? Esto resonó bastante bien para una arquitectura de componentes que es la que yo pensé que podría ser bastante buena para un sistema como estos, ¿no? Entonces, por una parte, nosotros tenemos 2 páginas y solo hay 2 páginas en el sistema. Una es la de control, ¿vale? Que es la interfaz que nosotros ponemos para poder controlar el sistema. En nuestro caso es controlar qué charlas hay en cada sitio y en qué modos está cada charla, cada sala. Pero podría ser controlar el sistema de otra cosa, de, no sé, de un restaurante que quiera mostrar en la cartelería digital las ofertas o algo así. Y luego tenemos las escenas, ¿vale? A ver si consigo explicar esto bien, porque puede ser un poco lioso. Las escenas es cada pantalla que nosotros tenemos en el evento. En concreto, no cada pantalla física, sino cada pantalla virtual. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos dentro de una sala, eso sería una escena. Lo que tenemos en los pasillos es otra escena. Lo que nosotros renderizamos dentro del programa de streaming es otra escena. Lo que nosotros ponemos en las pantallas del auditorio es otra escena. Y luego dentro de las escenas tenemos secuencias. Y cada secuencia, igual así se entiende mejor, cada secuencia son cosas que ponemos a pantalla completa o cosas que podemos ir cambiando, ¿no? Y luego tenemos componentes, ¿no? Que son componentes que se pueden reutilizar entre las diferentes secuencias, entre las diferentes escenas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una escena que es la escena track, ¿vale? Que es la escena que se abre en las salas, donde tenemos la secuencia de próximos eventos, que es lo que ponemos en los descansos, si el sistema está en el modo descanso, o sea, si esa sala está en el modo descanso, y luego tenemos la del el evento actual, que es la que está si estamos en el modo charla. Pero en las pantallas de los pasillos tenemos la secuencia de próximos eventos, porque ahí simplemente es todo el rato cuáles son los siguientes eventos, ¿no? Y realmente todo es reusable entre ellos. Entonces, esto te da mucha flexibilidad a la hora de reutilizar diferentes escenas diferentes secuencias entre diferentes escenas y luego, por supuesto, los componentes internos, como en cualquier frontend de componentes. Hacer una nueva escena en el sistema es tan fácil como crearte un nuevo fichero de Vue, un nuevo fichero .vue dentro del directorio de Pages, ¿no? Y poder intentar reutilizar toda la lógica que ya tengas, los componentes que ya tengas, ¿no? Claro, todo esto necesita comunicarse con el backend de alguna manera, ¿no? Entonces, luego tiene una siguiente abstracción. No pretendo que veáis el código, ¿vale? Ya lo podéis ver en las slides luego, porque además es que era un poco complicado hacer eso más grande. Pero básicamente hay un concepto dentro de, creo que es propio de Vue, que son los mixins, ¿vale? Bueno, propio de Vue, los mixins es una cosa de programación, pero bueno, que Vue los tiene. No sé si es de Vue o de Nuxt ahora mismo. Que básicamente es como heredar cosas, ¿vale? Entonces, esto sería como un componente que solo tiene parte funcional, no tiene cosas visuales. Y realmente esto es, o sea, tenemos un mixins, que es el que se llama state, que lo que hace es una abstracción de coger todos los mensajes que nos llegan por WebSocket y cada mensaje que llega lo transforma a la parte de datos del componente, ¿vale? Entonces esto luego hace que tú, gracias a que está toda la parte de Vue que es reactivo, ¿no? Entonces nos llega un mensaje por WebSockets, lo transforma al estado del componente y entonces eso ya va a hacer que vaya hacia abajo en los componentes. También se podría utilizar un store, pero no lo utilizamos porque tampoco hay tantos, para poder mutar el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tú vas a tu base de datos de Dynamo, cambias el modo de la charla y directamente, al momento instantáneo, en tu escena de tu charla, tu componente que necesita saber en qué modo está, le va a cambiar el valor, ¿vale? Sin necesidad de hacer wrappers o cosas así alrededor de WebSockets, ¿no? Y es muy, muy sencillo. Y luego, por otro lado, tiene lo contrario. Tú necesitas mutar el sistema, ¿no? Entonces, pues tiene una función donde se abstrae la parte de enviar mensajes por WebSockets. Entonces, es una función que tú llamas y eso lo que hace es que le llega a los WebSockets.
Entonces, con esas dos pequeñas cosas ya se puede hacer realmente todas las escenas que quieras y además está perfectamente conectado por WebSockets, entonces de manera instantánea con el backend y puedes hacer que todo esté interconectado, ¿no? La parte de la página que os decía de control, ¿vale? Luce un poco así, ¿vale? Con todo lo que vais a ver son webs, ¿vale? Por eso las capturas he dejado la parte de arriba. Esto, nosotros, por ejemplo, este año, pues eso, lo abríamos en unos iPads que estaban en las salas, lo cual era pues, bastante más fácil de controlar. Y esto está hecho, también para mencionar un poco la tecnología, con Webify, que Webify es un framework de componentes, es como Tailwind o otro parecido, que nada, simplemente pues te da componentes ya hechos y clases y tal, y pues construir una interfaz como esta, pues son, no sé, 20 minutos lo que se tarda en hacerlo. Pero ya te da todos los componentes y los estilos. Y luego quería contaros un poco todo esto que os he ido contando durante todos estos minutos para ya aterrizarlo un poco y que veáis realmente cómo funciona. Pues esto es lo que os contaba, por ejemplo, de una pantalla de las salas, ¿vale? De lo que nosotros llamamos los tracks. Aquí a la derecha en la foto veis la pantalla físicamente, no en el evento, y a la izquierda veis cómo se interactúa. Esto realmente es un vídeo, porque no quería hacer una demo, entonces por si acaso lo he grabado en vídeo, pero esto es lo que realmente estaría en un iPad en otro dispositivo totalmente independiente, no sería en el mismo ordenador, ¿no? Entonces se selecciona la charla actual, se cambia entre el modo descanso y el modo charla, o se activan y desactivan los subtítulos y todo. Aquí es verdad que está en el mismo ordenador, pero esto vamos, con una latencia al instante, realmente una latencia súper baja. En concreto, en TechFest tenemos una cosa, y es donde también, porque mucha gente me lo ha pedido, que hable un poco de lo de los subtítulos, ¿vale? Ya el año pasado, en TechFest, en todas las salas, teníamos lo que veis ahí arriba, ¿vale? Que es transcripción en tiempo real de todas las charlas. Es una de las cosas que quisimos hacer por cuestiones de accesibilidad y que la verdad yo tenía bastante miedo por ver cómo iba a salir, porque claro, la transcripción pues te puede salir bien o te puede salir mal. Y la verdad es que, bueno, utilizamos un proveedor externo, que os cuento, ¿vale? Para esa parte. Y salió bastante bien, lo hemos seguido repitiendo y yo creo que es una de las cosas que al final ha acabado siendo muy aplaudido de las últimas implementaciones que hemos hecho, mejoras que hemos hecho en el evento. ¿Cómo funcionan los subtítulos? Que esto nos lo ha preguntado muchísima gente. Bueno, utilizamos un proveedor que se llama Speechmatics, ¿vale? En esta charla, por cierto, no hay nada de IA, excepto esto, pero que tampoco es algo que hacemos nosotros, sino que la IA hace el proveedor, que básicamente es una API, ¿vale? Por WebSockets, que lo que hace es que tú le vas pasando tu audio y ellos te devuelven la transcripción, ¿vale? ¿Cómo le pasas tu audio? Pues esta es la parte interesante. Como realmente todo el sistema es un sistema web, pues podemos utilizar la API de Media Capture de web y básicamente le pedimos al navegador permiso al micrófono del ordenador, creamos un buffer y entonces cada 500 milisegundos nosotros vamos capturando audio, lo mandamos, capturando audio y lo mandamos. Y el proveedor, por su cuenta, ¿no? En este WebSockets que abrimos con el proveedor, no con nuestro servidor, nos va devolviendo transcripciones. Funciona de una forma muy, muy concreta porque te devuelve dos tipos de transcripciones, una cosa que llaman parciales y otra cosa que llaman partials y full transcriptions. Entonces el proveedor te va diciendo, creo que está diciendo esto, creo que está diciendo esto. Y ya cuando está seguro te manda lo que llaman una full transcription. Entonces nosotros eso lo vamos pintando, ¿no? De hecho, si habéis estado allí y lo habéis visto, va saliendo como un gris más clarito hasta que ya es definitivo y ya se pone blanco, ¿no? Y entonces así es como se va transcribiendo todo. Esto realmente, bueno, este cliente de web que os he dicho tiene la entrada de micrófonos, ¿vale? Entonces la mesa de sonido la conectamos por la entrada de micrófonos y también hacemos otra cosa que es totalmente innecesaria, que sería la salida de audio, ¿no? En TechFest, una de las cosas que también intentamos hacer con la parte audiovisual era pues meter esta musiquilla que metemos en los descansos, ¿no? Para darle así como un toque. Bueno, esa música también sale de la web, ¿vale? Y ya por rizar el rizo, cuando se cambia entre modo descanso y modo charla, suena como un efectillo, que suena como un... ¿Vale? Son tonterías, realmente, pero si ya te permite hacerlo el sistema, pues ¿por qué no lo vas a hacer? Entonces la web está tanto conectada de entrada como de salida. Para rizar el rizo aún más, ya que estábamos haciendo esto y ya que teníamos la transcripción en tiempo real, queríamos llevarla a los streams de YouTube. YouTube te da transcripción en tiempo real para los vídeos que subes en todos los idiomas, pero en directo solo te los da para los vídeos que están en inglés, ¿vale? En algún momento supongo que lo harán también en español. Y nosotros queríamos la transcripción en los vídeos, ¿no? Porque queremos darle la misma experiencia tanto a la gente que viene al evento como a los que no. Realmente la solución
fácil habría sido coger lo mismo que nosotros estamos transcribiendo, o sea, esta misma web, ¿no? Y meterla en el streaming, que de hecho ya está metido por los rótulos que ahora os voy a contar. Pero esa era la solución fácil, ¿no? La solución mejor era esto que hacemos, que es que esta misma pantalla que está haciendo la transcripción tiene otra función, que es que cuando nos llega la transcripción full, ¿vale? Cuando ya estamos seguros de que, bueno, el proveedor nos dice que está bastante seguro, la mandamos a nuestro backend con esta función que hace un ratito os conté que se llamaba Subtitles, y entonces nosotros se lo mandamos a YouTube de forma instantánea con una API que tiene, que es la Ingestion API, que entonces se lo mandamos como datos. ¿Esto qué hace? Pues que en los streams de YouTube de TechFest tú puedas desactivar y activar los subtítulos. No los tengas ahí todo el rato fijos en la pantalla, que, bueno, pues realmente no solo te deja activarlos y desactivarlos, sino que además te deja cambiar el tipo de letra, te deja moverlos, porque son datos, no es una cosa que está ahí superpuesta. Entonces, de nuevo, pues bueno, cuando ya tienes un sistema que lo tienes montado, centralizado y conectado con todas estas cosas, pues es muy fácil terminar de hacer estas cosas. Esto que os contaba, que mencionaba hace un momento, es la parte de los rótulos del streaming. Aquí, de nuevo, ¿qué pasaba? Queríamos darle un toque más profesional a la realización y eso pues, pasaba por tener rótulos, ¿no? Sobre el título de la charla, el nombre del ponente y tal. ¿Esto lo puedes hacer a mano? Sí, lo puedes hacer a mano, pero como os decía antes, la idea es contar con los recursos mínimos porque al final, sobre todo cuando empezamos a hacer esto, no teníamos recursos, ¿no? Entonces, tener a una persona escribiendo los rótulos, una persona haciendo que salgan cuando toque, pues iba a ser mucho trabajo o imposible o iba a salir mal, ¿no? Pues de nuevo, la solución, pues esta, ¿no? Entonces, otra de las escenas, ¿no? De las que tenemos aparte de las pantallas es otra escena más que la metemos en el software de realización. Este año utilizamos un software que se llama VMix, hasta entonces utilizábamos otro que se llamaba Wirecast, y casi todos los softwares de realización de vídeo te dejan que una de las fuentes de vídeo sea un navegador web. Entonces tú esto lo haces con un fondo transparente o con un fondo verde y haces un croma, dependiendo del software, y ya está. Entonces, desde el propio software de control de la sala hay otro tercer botón al final, otro cuarto botón, que es el rótulo del streaming. Entonces la persona que está controlando la charla que hay en cada sala, cuando el ponente ya le toca hablar, pues simplemente le da al botoncito este de charla y sale este rótulo en esta escena que se mete en el streaming, ¿vale? Y que esto ya aparece y además siempre con la información actualizada. Si hay un cambio de charla, si a un ponente le ha pasado algo y ya no está, nosotros te lo cambiamos en nuestra base de datos y automáticamente se llega a todos estos iPads, ¿no? Y entonces, por ende, sale de forma correcta en el streaming. Y luego ya, para rizar el rizo totalmente, está la parte del auditorio. El auditorio de TechFest es esto que habéis visto en el primer vídeo, ¿vale? Que es una sala muy grande donde se pueden hacer muchas cosas y a nosotros nos gusta hacer muchas cosas. En concreto, pues cada año hemos ido cambiando un poco, ¿no? Este año hemos intentado hacer así como una cosa un poco retro con ordenadores antiguos y siempre tenemos una pantalla grande porque no nos olvidamos de que esto es una conferencia y que al final lo que queremos, se tienen que ver las diapositivas del ponente, ¿no? Pero dentro de esta pantalla grande, y ya que teníamos todo esto, que queríamos poder terminar de aprovecharlo, ¿no? Pero claro, tú al final cuentas con una salida de vídeo, que es la que puedes llevar a tu sistema, y si quieres hacer cosas que no sea simplemente ponerte el 16 novenos en un sitio, pues te toca empezar a hacer, ¿cómo se llama esto? Como corta y recorta con los píxeles. Entonces, en el auditorio hacemos una cosa que es que la misma señal, metemos varias cosas y vamos recortando cada una de las cosas y las vamos moviendo a las diferentes zonas de la pantalla. Por ejemplo, esto que son las siguientes charlas, pues eso sí que lo ponemos a pantalla completa, ¿no? Pero cuando el ponente está hablando, ponemos en una parte los subtítulos, que eso, los recortamos, le quitamos el fondo y lo ponemos arriba. El nombre de la charla, esto también lo recortamos y lo movemos y lo ponemos justo encima de la señal del ponente. No sé si tenía por aquí donde se veía bien. No. Entonces, de nuevo, pues esto, una empresa profesional te lo hace y te hace 5 señales de vídeo y empieza tal, pero bueno, al final por la forma sencilla es, pues te haces una señal, ¿no? Y como está todo en el sistema, pues lo puedes automatizar de esta manera. Teníamos un problema y era que el software de servidor de vídeo que utilizamos para auditorio se llama QLab, ¿vale? Este software no te deja meter una web, ¿vale? No es como los otros de realización, porque este es mucho más complicado, tiene varias salidas de vídeo, varias entradas de vídeo. Y lo que sí que hace es, entonces lo que nosotros hacemos es que le metemos la web como con un HDMI y una capturadora,
pero se tienen que comunicar. Y sobre todo cuando quieres hacer estas cosas de llevarte píxeles al momento y tiene que estar muy bien sincronizado, se tienen que comunicar en tiempo real, ¿no? Entonces, pues aquí otra de las cosas, de las ventajas de hacerlo con un desarrollo web, es que hay una cosa que se llama Web MIDI API, y entonces te deja desde el navegador con JavaScript mandar señales MIDI al ordenador. Lo cual hace que nosotros desde el QLab, que es un software que sí que te deja mandar señales MIDI, pues también nos podamos comunicar con nuestra cartelería digital. Entonces el QLab se comunica por MIDI con nuestra cartelería del control y entonces eso cambia el sistema y entonces eso ya hace que suceda los otros cambios a la otra pantalla y ya los podemos ir repartiendo, ¿no? Y esto nos permite hacer cosas que, como por ejemplo, esto que es aquí la introducción que están haciendo los presentadores de una charla, pues la parte de aquí abajo a la derecha es un trocito de la web, esto es otro trocito de la web, y cuando presentan al presentador hacemos una transición como si se escribiera, ¿vale? Que lo ponemos por delante de los motion graphics que hacemos, pero para que sea dinámico para cada charla, porque queremos rizar el rizo y que sea especial y concreto para cada charla. Y cuando el ponente pues ya está ahí, ¿no? Se están pasando estas señales y de repente aquí ponemos los subtítulos de antes y el título de la charla que habéis visto, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos ahí haciendo un poco de mover píxeles por sitios. Luego ya por último, como os decía, pues pijadas que podemos hacer en TechFest, ¿no? Entonces otra de las cosas que nosotros tenemos siempre la parte de lo que llamamos la parte de control de TechFest. Entonces esto es una vista donde de un solo vistazo, aquí está todo el sistema a nivel tecnológico del TechFest, ¿vale? Tenemos cuáles son los streamings de cada charla, tenemos cuántas personas hay en cada charla, tenemos, estos serían el estado de los clientes, ¿no? Entonces esto es lo que si a mí se me pone rojo uno de estos, pues sé que una tele está fallando o sé que el iPad de una persona está apagado, ¿no? Este año, por ejemplo, había un iPad que se estaba bloqueando todo el rato en el track 3 y a mí se me estaba todo el rato saliendo aquí en rojo, ¿no? Y es como, oye, mira a ver qué está pasando, que no está funcionando. Y también pues saber si la charla está en modo descanso, si los subtítulos están funcionando bien, si el streaming tiene un rótulo o no tiene un rótulo. Entonces pues esto es otra cosa que es necesaria, pues no, pero realmente si tú esto lo tienes ahí abierto y de un vistazo puedes ver cuánta gente está en el evento, si está funcionando todo, pues bueno, te da un poco de tranquilidad. Que como chascarrillo, no sé qué tal voy de tiempo, como chascarrillo, genial. El año pasado nos hackearon este sistema, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque alguien vio la URL, ¿vale? Y entonces se metió. Y el sistema estaba protegido contra escritura, pero no contra lectura. Contra escritura porque dije, bueno, va a ser tonto, obviamente vas a necesitar un token para modificar el sistema, ¿no? Y de lectura yo pensé, bueno, si alguien ve la URL y entra, ¿qué puede pasar? ¿Que vea esto? Pues que lo vea. Claro, ¿qué pasó? Que la persona no entró una vez, sino que empezó a entrar con muchos clientes, ¿no? ¿Eso por qué nos dimos cuenta? Pues porque el sistema, claro, el sistema debería haber funcionado, ¿no? Pero sí que es verdad que no estaba optimizado los WebSockets no hacía cosas en paralelo, ¿no? Las hacía en secuencial, tal, entonces cuando tenía que hacer broadcast, ahí empezó a ir un poco más lento. ¿Por qué nos dimos cuenta? Pues porque el sistema empezó a ir más lento y porque a mí de repente se me empezó a llenar esta columna que es otros clientes, que aquí es donde vemos las teles y tal, que normalmente pues hay como 4 o 5, se empezó a llenar, ¿vale? Se empezó a llenar, se empezó a llenar, se empezó a llenar. Yo me metía y miraba y no veía nada raro y decía tal. Entonces en ese momento se implementó una contraseña para lectura y se solucionó como en una media hora. Este año el sistema ya tiene protección contra lectura, escritura y además le hemos puesto un WAF por delante para que solo se pueda acceder desde las IPs que nosotros sabemos que van a estar cableadas a una red concreta de la universidad. Pero bueno, ahí está, si alguien quiere hackearlo, pues por ahí podría, ¿no? Luego, ¿qué mejoras tiene este sistema? Infinitas, ¿vale? Unas que se me ocurren a mí es, por ejemplo, WebRTC, ¿vale? ¿Por qué WebRTC? Por ejemplo, el sistema funciona con WebSockets, ¿no? Pero hay veces que nos vendría bien que un ordenador hiciera la transcripción de subtítulos, que otro ordenador sea el que los proyecta. Esto a día de hoy se podría hacer con esto que os he dicho, de que se manda a nuestro servidor los subtítulos, pero realmente si tienes 2 ordenadores en una red, pues realmente sería muy fácil implementar que esos 2 ordenadores se hablasen por WebRTC y directamente en uno al otro se mandasen esta información sin tener que pasar por la nube, ¿no? Porque no se va a utilizar y ¿para qué te vas a ir a la nube si estás en la misma red? Lottie Files, ¿vale? Todas las animaciones que tiene el sistema son HTML y CSS y un poquito de JavaScript.
¿Qué ocurre? Bueno, yo no soy muy bueno con el frontend, ¿no? Entonces hay muchas animaciones que el equipo de vídeo de TechFest pide y que pues no sé hacer, ¿no? Porque digo, pues tal. Entonces hay una cosa que se llama Lotifiles, que son unos archivos que te dejas exportar directamente de After Effects, por ejemplo, y se pueden meter y se pueden llamar directamente desde JavaScript, ¿no? Tienen algunas cosillas, tal, lo hemos intentado probar, luego ningún año los hemos utilizado, pero bueno. Luego NDI, ¿vale? NDI es un protocolo de vídeo por red, que entonces para estos softwares donde queremos llevar la señal de vídeo pero que no integran un navegador, como el del auditorio, pues si nosotros montásemos un servidor que traduce la web a NDI, ¿vale? Podríamos tenerlo todo mucho más fácil sin tener que tirar cables, ¿no? Incluso poder meter cosas como transparencias, ¿no? Porque cuando tienes que tirar por cable y capturar, pues no puedes tener un fondo transparente, ¿no? Y luego más integraciones, ¿no? Como os he dicho, nos integramos con TallyCount, nos integramos con YouTube, nos integramos con nuestra propia base de datos de las charlas del evento, pero ya que tienes el sistema hecho, realmente nos podríamos integrar con lo que quisiéramos. O sea, podríamos integrarnos con redes sociales y mostrar las siguientes, y mostrar tweets o con el sistema de acreditación del evento y mostrar cuánta gente hay en el evento. O sea, ahí ya está abierto a todo lo que se nos ocurra, ¿no? A la hora de que tienes el código, pues lo puedes hacer. Y poco más, la verdad, esto es lo que os quería contar. Espero que se me haya entendido bien, porque ya os digo que no sabía muy bien si entrar mucho, si entrar menos en la parte técnica. Y nada, eso es. Sí, sí.